Vamos a charlar ahora en entrevista con la bioquímica María Daniela Carrizo, profesora adjunta de Química Orgánica de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Entre distintas cosas, ¿no? Porque también es director provincial de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud de la provincia. Pero digo, es un buen momento para hablar de gripe, ¿no? Sobre la vacuna, sobre la enfermedad, sobre algunos mitos, algunos miedos que tenemos, algunas cosas y algunas cuestiones que se están dando en planos mayores. Antes que nada, ¿cómo viene la campaña de vacunación en lo que va del año, en lo que va de este periodo? Viene muy bien, en realidad, a diferencia del año pasado, que fue un poco caótica por la situación epidemiológica que atravesó todo el país. Este año comenzamos con la campaña de vacunación antigripal a fines del mes de marzo. Primera semana de abril ya prácticamente estuvo distribuida la vacuna en toda la provincia y se vacunó expresamente siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación a los grupos de riesgo, es decir, a los bebés comprendidos entre los 6 meses y los 2 años de edad, a las embarazadas, a los mayores de 65 años, al personal de salud y a cualquier persona entre 2 y 64 años que pertenezca a algún grupo de riesgo por alguna patología de base especial, como por ejemplo un inmunocomprometido, un paciente oncológico, un paciente trasplantado. Es decir, se focalizó expresamente la vacunación en estos grupos blancos y se está haciendo de forma muy ordenada. Hay gente que consulta si, a pesar de que ya estamos en plena estación donde está la mayor cantidad de afecciones respiratorias, si se puede vacunar y pertenece a alguno de estos grupos y no se vacunó. Sí, la vacuna se la puede colocar a pesar de que ya esté avanzado el invierno, porque lo va a proteger durante el resto del año, porque ya no es la circulación viral, sobre todo del virus de influenza, que es lo que comúnmente llamamos gripe, ya no se da exclusivamente en el invierno, sino que tiene variaciones estacionales y puede haber otro brote, por ejemplo en primavera, o incluso hemos tenido casos en pleno enero. Entonces la vacuna es efectiva y sirve en cualquier momento del año. Desde luego que lo ideal es estar inmunizados antes de que llegue el invierno, por Claro. eso apenas llega, este año fue específicamente la primera semana de abril, se comenzó a colocar en toda la provincia. Lo ideal es estar ya inmunizados antes, pero si usted tenía que recibir la vacuna y no lo hizo, aún está a tiempo. Dicen que no duele la vacuna esa, ¿no? No, la de la gripe no, realmente no duele. Puede provocar una muy ligera molestia en el sitio de la inyección, pero Sí. no produce Yo mayores. intenté ponerla, pero no me alcanzaron los enfermeros. No, yo le tengo fobia. Ya veo esa imagen en la pantalla y ya a mí ya se me bajó la presión. Este, ¿Cómo es la situación? Hablábamos que hay picos, hay mesetas, hay... ¿Cuál es la situación actual en este momento? Eh, en realidad en la provincia estamos en lo que se llama en una zona que le llamamos en una zona de entre seguridad y alerta. Ujú. Es, según lo que se va armando epidemiológicamente, un corredor endémico. ¿De qué consta un corredor endémico? Se sigue la evolución de una enfermedad en el tiempo, es decir, en un año, teniendo en cuenta que cada semana se considera también una semana epidemiológica, Sí. y los casos que van apareciendo y se van reportando al sistema de salud en cada semana. Si nosotros vemos la variación estacional de los virus respiratorios, que obviamente estamos esperando que sea mayor la frecuencia en el invierno, estamos al día de hoy en la semana epidemiológica 26. Y la cantidad de casos acumulados en la provincia nos sitúa en lo que llamamos una zona entre la seguridad y el alerta, es decir, que no estamos en situación de brote, ni mucho menos. Hay que llevarle tranquilidad a la gente. Desde luego que si uno consulta a sus amigos, al vecino, hasta en la misma familia, tenemos a lo mejor alguien que está con una afección respiratoria, pero es propia de la época.
seguro. No hay circulación del virus AH1N1, que es el que mayor preocupación le transmite a la gente. Esto se debe justamente al éxito de la campaña que se viene dando, no tan solo en este año, sino en años anteriores, porque mientras más esté inmunizada la población, obviamente menor va a ser la aparición del virus. En lo que hay que hacer hincapié es en el cuidado de los bebés, del menor de 2 años, para el cual no hay vacuna y para un virus que aparece en esta época, que es el virus sincicial respiratorio. Si alguien tuvo la oportunidad de escuchar en el día de ayer, cuando dio la conferencia de prensa la subsecretaria del Ministerio de Salud, la licenciada Mariela Vázquez, subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, junto con el director asistente del Hospital de Niños, el doctor Morandini, y la directora del Hospital San Juan Bautista, la doctora Silvia López, y el director del SAME, el doctor Norberto Bazán, hablaron de cómo estamos en concreto con los casos y transmitieron tranquilidad a la población. Es decir, tenemos la cantidad de cuadros respiratorios esperables para la época. Claro. Y la gravedad de estos casos no es como en años anteriores. Y esto calculamos nosotros que es también porque la gente se va concientizando de que la medida más eficaz para combatir las enfermedades respiratorias es la prevención. Claro. El lavado de manos, el uso frecuente de agua y jabón, porque por ahí la gente dice, el alcohol gel está caro, es cierto, sí, hoy está caro todo, pero no necesitamos recurrir al alcohol gel. Con un buen lavado de manos con agua y jabón efectivo cada vez que volvemos desde afuera e ingresamos a nuestro hogar, lavarnos las manos antes de preparar los alimentos de los bebés, antes de atender a los adultos mayores que por ahí requieren cuidados especiales, ventilar bien los ambientes, promover el ambiente libre de humo de tabaco, es decir, si tenemos un fumador en el hogar, que no fume adentro de la casa, sobre todo si tenemos niños pequeños o adultos mayores, cuidar siempre a estos grupos que son los más vulnerables. Uno, también es bueno, usted lo marcaba recién claramente, ¿no? Pero digo, y lo planteaba fuera del micrófono, si uno miraba hacia un mes atrás, un par de semanas atrás, por donde se daba vuelta encontraba un resfriado, una persona engripada, y decíamos, no, el caos de gripe que hay, ¿no? Están todos engripados. Y no era gripe, no era gripe. Las mediciones marcaron que no era gripe lo que había, ¿no? Es así, ¿no? Tenemos cambio de estación, claro, floraciones, alergia, todo el combo perfecto para que nos dé la sensación a simple vista del que está afuera que es una gripe, pero no es gripe. No, en realidad hay que diferenciarlo muy bien al cuadro, porque una cosa es el resfrío común y otra la influenza o gripe. Realmente el cuadro clínico es mucho más pronunciado en una gripe. Una gripe es realmente hasta incapacitante, no nos permite levantarnos de la cama porque hay aparición de fiebre mayor a 38 grados, esa tos que es una tos seca que produce un dolor de garganta muy agudo que hace que prácticamente no podamos hablar, el malestar general por el dolor muscular, hasta cefaleas. En un principio hasta se pueden confundir los síntomas con un dengue. Claro. Es por eso que al principio de la estación, antes de que aparezca el frío, hay veces que los médicos piden al laboratorio hacer diagnóstico diferencial entre dengue o gripe, porque el cuadro no estaba muy claro. Y un resfrío común es producido por una familia muy amplia de virus, que son los rinovirus, pero el resfrío es lo que nos produce ese malestar por la secreción de la mucosa nasal, de la mucosa conjuntival, también tos y demás, pero con un resfrío podemos seguir haciendo nuestras actividades normalmente. La gripe no, la gripe nos afecta de tal forma que necesariamente la persona tiene que guardar reposo. Claro. Por eso, en el caso de que aparezcan estos síntomas, lo primero que se le dice a los papás, si el niño está en edad escolar, que no lo envíen a la escuela, que lo lleven a la consulta al centro de salud más cercano,
a su médico de cabecera. Si es una persona un adulto que estudia o trabaja, que no concurra a su lugar de trabajo, no vaya a la facultad, es decir, que guarde reposo, busque el diagnóstico, que no se automedique, porque las infecciones respiratorias son en su mayoría provocadas por virus, y la No gente le sirve de tiende nada. a tomar un antibiótico, o por ahí los papás dicen, lo llevamos al nene al pediatra y no nos dio antibióticos, nada, y no le va a dar. Claro. Porque si el pediatra es responsable y ve que el cuadro es compatible con una infección respiratoria viral, no va a recetar antibiótico, que desde luego no está indicado para tratar Sí. un virus. Entonces, y no automedicarse, que es una de las peores cosas que hacemos, y justamente la automedicación lleva a que tengamos la situación de resistencia antimicrobiana tan alta que tenemos en este momento en todo el mundo. Claro. La cuestión principal, como insistimos nosotros desde el Comité de Infecciones Respiratorias del Ministerio, es promover las medidas de prevención, que es en lo que hacemos hincapié. Cuando nos preguntaban por ahí en otra oportunidad, sí, porque ustedes se reunieron este miércoles que pasó para analizar la situación. No, no, no. Este miércoles en particular no. El comité se viene reuniendo desde mediados de febrero. En simultáneo trabajamos con los cuadros febriles como dengue y zika, y ya preparándonos para la campaña de invierno. Y a partir del mes de marzo, que vimos que realmente no tuvimos casuística de dengue, nos abocamos desde ese comité que es multidisciplinario a las infecciones respiratorias. Se viene una fiesta para los catamarqueños muy importante, pero que conlleva la acumulación de muchas personas en espacios reducidos, como es la Fiesta Nacional del Poncho, ¿no? Es preferible perder el poncho, la fiesta, y no ir llevar nuestro chiquito, o ir uno que le calcule que vengo medio resfriado, no vaya a ser gripe, ¿no? Tomarnos la licencia de respetar a los otros también, no ir nosotros a los ambientes donde sabemos que va a haber mucha gente. Claro, es así tal cual, porque una de las medidas de prevención a la que siempre apuntamos es a evitar los espacios cerrados o evitar las aglomeraciones de gente. Si yo siento que estoy con un cuadro respiratorio, que puede ser una gripe porque estoy con fiebre y demás, tengo que tener también una conciencia social y de cuidarme y cuidar al otro, no concurrir a esos espacios donde hay aglomeración de gente, para evitar la diseminación de los virus. Estos virus de las infecciones respiratorias se transmiten por vía aérea, es decir, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos. Entonces, si estoy tosiendo, estoy esparciendo en la tos un montón de gotitas de flush, porque así se llama, Flush. flush, ese aerosol que es imperceptible, que incluso cuando hablamos emitimos esas gotitas, y en esas pequeñas gotitas de saliva, si estamos cursando una infección viral, podemos estar diseminando un virus o una bacteria, y así transmitirla al ambiente y con capacidad de contagio a otras personas. Qué complicado esto que hablaba de la conciencia social, ¿no? Porque hay, por ejemplo, las cuestiones laborales, ¿no? Uno está con los síntomas, va al médico, el médico le da un reposo por 24, 48 horas. Después tiene todo un problema con el médico laboral, que le reconoce, que no lo reconoce, que sí, que no, que tiene que dejarlo antes de tal hora. Digo, hay todo un problema también del otro lado, que lo termina complicando a veces a la persona que está infectada, que está enferma, y termina decidiendo, bueno, yo voy, que me corran, pero ya fui, y cuando fui ya contagié. Sí, en algunos casos se da así. En lo que hace a la administración pública, específicamente hablando, no, porque se consensuó a partir justamente de la pandemia del año 2009, ya en el año 2010, que no se pidiera ni siquiera el estudio de laboratorio, porque en un principio había médicos laborales que decían, si usted no trae un certificado donde
esté constatado por diagnóstico de laboratorio que específicamente usted tiene gripe A, no se le va a dar el certificado por 15 días. Esa metodología cambió y ya está instalado en el médico laboral, que sabe que si el paciente está cursando con un cuadro compatible con una enfermedad tipo influenza, tiene que guardar reposo. Y tiene que confiar el médico laboral en el médico de cabecera del paciente, que es quien lo vio, quien tiene todo su criterio diagnóstico para decir efectivamente hay alta probabilidad que esté cursando una enfermedad tipo influenza y tiene que guardar reposo, le indicará la medicación de sostén correspondiente, pero a nivel oficial, en la parte estatal, este problema no se da. En la provincia. En la provincia. En la provincia. A veces en las empresas privadas, o hay algunos municipios que sí, que nos han... Comercio, esas cuestiones, pero es muy complicado. Siempre decimos que se contacten con alguien del Comité de Infecciones Respiratorias o con las autoridades del Ministerio de Salud, que tiene un gabinete o una asesoría legal que va a saber asesorarlo en el caso de que necesite consultar por algún caso en particular, pero es así, la protección de la comunidad es tarea de todos, entonces un médico laboral no tendría por qué dudar de un diagnóstico que dio un colega. Seguro, es antiético inclusive, ¿no? Además. Bueno, aparte, ¿qué importancia? Yo le pregunto a usted que conoce mucho el tema. ¿Qué importancia tiene la vacunación? ¿Qué importancia tiene que todos estemos vacunados? ¿Qué importancia tiene que tengamos un esquema de vacunación ejemplo en Argentina? Fundamental, porque realmente en salud, en medicina, hablamos de una era pre y post vacunal. Tenemos que tener en cuenta que antes de la aparición de las vacunas, cualquier persona que contraía una infección se moría. Claro. No había forma de sobrevivir a un sarampión. No nos olvidemos de lo que la historia tiene hitos marcados como la peste negra, que no fue otra cosa que la peste bubónica, o influenza en otras épocas. Es decir, hay hitos históricos que marcan de que realmente lo más efectivo para la prevención de las enfermedades y para un buen sistema de promoción de la salud pasa por prevenir todas aquellas patologías que son inmunoprevenibles. En el caso de nuestro país, Argentina cuenta con un calendario de vacunación oficial y gratuito que es prácticamente único en el mundo. Hay 3 países en el mundo que tienen este calendario. Es decir que en ese sentido somos primer mundo. Tenemos un calendario oficial de vacunación de lujo. Lo que para nosotros es gratis, en otros países de Latinoamérica es un privilegio y el padre tiene que costear esa vacuna si quiere inmunizar a su bebé. Entonces nosotros hacemos un hincapié muy grande en esto, porque realmente esto sí es una cuestión de conciencia social y de protegernos entre todos, porque realmente no pasa si yo quiero o no, si me parece que tengo o no que vacunarme, o si un padre puede decidir, sí, lo vacuno, me parece que... No, está científicamente comprobado. De hecho tenemos datos oficiales desde que comenzaron a aplicarse las vacunas, de cómo han ido desapareciendo enfermedades, desde la viruela que se erradicó en el año 60, hasta la poliomielitis, pasando por el sarampión, que está ya en vías de erradicación en las Américas, la rubiola, y varias enfermedades inmunoprevenibles que prácticamente han desaparecido gracias al impacto de la vacunación masiva. Entonces, para nosotros que estamos trabajando en salud, promover la vacuna es tarea de todos los días. Por último, todo esto que le preguntaba al último y esto que usted ponía, viene a acompañar algo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Hay cuestiones que nos han hecho prender una luz de alarma que
que hay criterios en los cuales se pueden llegar a vulnerar algunos ya derechos adquiridos los argentinos. Y uno de esos derechos es justamente esta posibilidad que tenemos cada uno de los argentinos que nuestros hijos crezcan sanos, que es un privilegio, pero ya es un derecho adquirido a esta altura del viaje, ¿no? Porque hay legisladores que han planteado que no sea obligatorio. Es así, en esta semana una diputada de Cambiemos, la diputada Urroz, en la Cámara de Diputados de Nación presentó un proyecto de ley donde ella plantea que la vacunación tiene que ser electiva, que los papás pueden o no optar por vacunar a su bebé, y al respecto se pronunciaron inmediatamente todas las sociedades científicas de Argentina, como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Argentina de Microbiología, a la cual yo pertenezco. Obviamente son sociedades científicas que manejan datos científicos con todo el rigor que se necesitan para decir, señores, tenemos para fundamentar y con razón que la vacuna es efectiva, la vacuna salva vidas, la vacuna nos protege. Y más allá de, como usted decía, la vacuna, la salud no es un privilegio, la salud es un derecho esencial del hombre, está como uno de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a tener salud. Y vamos a gozar de una mejor salud mientras más inmunizada tengamos a toda la sociedad. Entonces no nos parece que sea tema de discusión. Hay algunos casos en los que el niño ha debido ser judicializado porque ahí sí había que poner por encima de la negativa de los papás el derecho del niño a la salud. Seguro. Entonces hubo un juez de menores que con buen tino dijo, no señor, si usted es antivacuna, yo voy a proteger al niño porque el niño tiene el derecho a la salud. Uno si no se quiere vacunar uno, no se vacune. Problema suyo, pero no desproteger a nuestros bebés, a nuestros niños que son los más vulnerables, me parece que no es materia de discusión. Entonces, todos los que somos efectores de salud y toda persona que tiene algún familiar, alguien como me decía, una amiga que tenía un hermano, dice, mi hermano tuvo poliomielitis. ¿Cómo vamos a pensar que va a desaparecer esa vacuna de la obligatoriedad? Claro. Por Dios, es realmente, nos parece carente de todo fundamento científico, de toda razón. Hay gente que dice no, porque hay cierto temor, cierta asociación de aparición de algunos trastornos neurológicos y demás, pero no hay evidencia científica de peso versus toda una datos estadísticos que tenemos desde la Organización Mundial de la Salud y desde nuestro Ministerio de Salud que nos dicen, no señores, la vacuna es efectiva y la vacuna salva vidas.